compañeros en muchas tareas. Aquí, bueno, tener el brazo levantado. Estaba saludando a todos mis amigos, el doctor Pedro, la doctora Anita, muchos con los que hemos trabajado en esta tarea de pensar el humanismo médico y tratar de enseñarlo. No pretendo presentar una experiencia exitosa, es más bien como caracterizar un problema. Esta presentación la he ido recomponiendo todos los años, porque todos los años con mis colegas, con mis amigos, pensamos cosas diferentes, sufrimos fracasos, algunas conquistas en esta tarea de la humanización, de la enseñanza de la medicina y de la atención médica, que están inmensamente conectadas. Tal vez para los que no nos conocemos, mi nombre es Efraín Méndez y soy médico javeriano, soy filósofo de la misma universidad y actualmente ocupo parte de mi tiempo en la dirección de la maestría de bioética. Este tema del humanismo pues ha sido especialmente cercano a mí por razones intelectuales, afectivas. ¿Y qué podría contar en este momento? Podría contar esto de preocuparse y volver objeto de estudio, la praxis del médico, es un efecto reactivo de los profesores, docentes e instituciones médicas, un poco tardío en el siglo XX, un poco tardío, ha debido ser un poco antes, pero solamente, la verdad, después de los años 80, fue que la academia comenzó a reaccionar a la preocupación o al reclamo ciudadano, que algunos resumían en, parece que la medicina va muy bien, tiene mucha tecnología, tiene muchos avances, como que se multiplican las facultades de medicina, pero nosotros estamos cada vez más alejados, la ciudadanía se sentía un poco menos contemplada, un poco menos querida, un poco menos confiada, y ese antiguo vínculo de lealtad, confianza, pues se había ido diluyendo con el médico. Ese reclamo, como les cuento, muchos de ustedes pues lo han seguido, sobre todo los mayores, lo hemos vivido en nuestra carrera. Ese reclamo empezó a plasmarse en términos académicos, digamos ya muy a finales del siglo XX. Hay este artículo de Lancet como que resume, digamos, hay unos documentos que el que quisiera estudiar esto valdría la pena seguir, documentos que van contando desde 1998, hay otros más precoces, cómo empezó a existir una preocupación, especialmente de las universidades serias, ¿no?, de las facultades serias, que le invertían a estos recursos. Si no se le invierte, el humanismo cuesta, enseñar bien cuesta. Entonces, si ustedes se ponen a mirar qué universidades norteamericanas eran las que empezaron a pensar en este sentido, a dedicarle docentes y a producir documentos, a hacer publicaciones, pues es un grupo de las universidades top. Esto sería muy largo de mirarlo, esto desemboca, digamos, lo último, ese grupo de tarea de la Federación Mundial de Educación Médica, que empieza como a esbozar una serie de temas que vamos a mirar rápidamente. También en Europa, solamente menciono pues el caso de España y solamente menciono una publicación de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, que saben que es la que está ligada con la Complutense, muy dirigida y orientada por Diego Gracia Guillén, que aquí lo hemos seguido mucho y hemos aprendido mucho de sus reflexiones sobre la buena medicina. Entonces digamos que hasta este punto ambos cuerpos académicos, el anglosajón y el continental europeo, se vinieron a preocupar o a pensar cómo enseñamos el humanismo médico. Pero esa pregunta tiene una serie de caras complejísimas. Aquí enlisté 5. ¿Qué significa humanizar? La evolución de humanismo médico. Hemos tenido largas conversaciones muy interesantes con la doctora Ana sobre ese tema, con el doctor Pedro, con otros colegas. ¿Qué quiere decir uno cuando dice humanicemos la enseñanza de la medicina? ¿Es tratar mejor a los alumnos o que los alumnos aprendan a ser corteses con los pacientes? ¿Cómo lo estamos haciendo hoy? ¿Quién ha levantado líneas de base? ¿Dónde hay investigaciones, estudios que digan? Estos que estábamos leyendo anteriores son un poco más juiciosos que los que aquí hayamos hecho. ¿Qué pretendemos? ¿Cómo definimos un perfil de ingreso donde se dibuje ese humanismo que queremos? ¿Cómo podría evaluarse? ¿Es evaluable? ¿Es valorable? Esas escalas de medición, etcétera, psicométricas, ¿realmente nos dicen algo que nos sirva
sobre la formación de ese alumno, cómo podría enseñarse, quiénes, cuándo, qué enseñar. Digamos que estos 20 años, todos estos temas se han trabajado. El que quisiera estudiarlos un poco, pues existe suficiente literatura. Yo no quiero dedicarme a eso y lo voy a pasar muy rápido, porque realmente lo que quiero presentar son dos características mínimas para emprender la tarea de enseñar el humanismo médico, que están al final. Por supuesto, definir qué es humanismo es bien complejo. Los mismos antropólogos, pensando en la palabra humano, tuvieron que ceder el espacio a los evolucionistas, a los antropólogos, y ahora parece que está en manos de las neurociencias definir qué significa decir humano, o a las matemáticas. No es nada fácil, pero tal vez lo que hemos avanzado es que ya no se piensa, como a comienzos del siglo XX, en un humanismo extrínseco, es decir, externo al saber médico. No se trataba de que el médico se vistiera bien, caminara bien, como se lo oí decir, digamos, a los abuelos profesores. Eso estaba, y ojalá siga siendo, que fuera gentil con los pacientes, por supuesto que todo está bien, pero digamos que eso se fue superando, o que el médico en sí mismo fuera un hombre culto. Claro que detrás de un hombre culto hay un hombre sensible por ciertas cosas de la vida, y eso es valioso al ejercer medicina, pero no se trataba solo de eso y se fue evolucionando un poco. Ayudó muchísimo la posmodernidad a entender que había otros saberes, otras ciencias que daban cuenta de las realidades, que el fenómeno salud-enfermedad no se agotaba en lo biológico, que digamos aferrarse al positivismo de la ciencia era una equivocación, y fue migrando la concepción de humanismo, fue migrando en otros sentidos para un humanismo que algún autor mencionó en contraposición a ese intrínseco al saber médico, es decir, una preocupación de la misma ciencia por verse a sí mismo, por convertirse en objeto de estudio. De ahí nace el afán de definir qué significa excelencia, calidad, profesionalismo, todo lo que ustedes han trabajado en los últimos años. Entonces digamos que la noción de humanismo médico, ella misma está muy trabajada, hay mucho de dónde coger, y está más relacionado un poco con la misión de la institución. Ya lo veremos más adelante, porque habría muchas opciones y posibilidades distintas. Por ejemplo, en algunas escuelas norteamericanas el humanismo simplemente es cumplir con unos modelos de conducta que se plasman en guías, y la forma de evaluar es unos checklists que evalúan esos tres. Si alcanzo les muestro dos ejemplos. En otros sitios, como aquí se ha mencionado muy interesante, técnicas de evaluación, pues esa visión de 360 grados, otra serie de técnicas, pero evidentemente esa noción de humanismo está mucho más cercana a la misión institucional que a una definición única. Recursos didácticos son infinitos. Tal vez aquí el error cuando se piensa en cómo enseñar humanismo es pensar que la clave está en encontrar el método perfecto. No, los métodos es lo de menos. Los recursos didácticos es lo de menos. Ojalá se tengan todos, se apliquen bien, haya recursos financieros para poderlos hacer de manera adecuada. Pero el recurso financiero, digamos, no es la clave. El recurso didáctico. La Asociación Internacional sobre los contenidos. Pues, contenidos, hay variedad de contenidos de lo que entienden las instituciones por humanismo médico, entonces desde los que se restringen a darle las normas jurídicas que aplican en su país. Entonces en las clases correspondientes lo que aprenden es lo que no debería hacer el médico en términos legales, hasta otros que el peso profundo está en una filosofía de la medicina, a mi juicio pues también exagerado, los dos extremos. Entonces nosotros en la universidad, en la Javeriana, durante algunos años, hace ya un tiempo pasado, había un énfasis muy fuerte en que un profesor de la Facultad de Filosofía diera unas clases con muy buena intención, orientadas a la praxis médica, pero en la perspectiva del rigor filosófico que a los muchachos simplemente no les gustaba y la rechazaban. Eso puede ser contraproducente. De modo que temáticas, esto es un corte que hizo Estudio de Corte esta organización internacional. Yo hice algo muy descriptivo, inicial, que publiqué sobre contenidos, técnica didáctica aquí en Colombia, está en esa publicación. Los métodos de evaluación, que era otro, digamos,
excusa para decir, bueno, pero si esto no es evaluable, ¿para qué nos desgastamos enseñándolo o preocupándonos cómo lo ensayamos? Entonces, métodos de evaluación están, digamos, inventados, pero obviamente, bueno, ahí hay unos ejemplos de algunos que tal vez más adelante utilizo. Depende de la perspectiva. Bueno, por ejemplo, estos son los indicadores de humanización que aplicó Icontec en la acreditación de los hospitales. Entonces, alguien podría decir en una facultad de medicina, yo soy muy práctico, yo voy a mi educación de humanismo médico, pues yo voy a formar a los médicos que cumplan con los requisitos que el país pide en la atención médica. No estaría mal, si ustedes lo repasan, corresponden a algunas categorías defendibles y tradicionales de la buena medicina. Aquí estaría en el otro extremo, ¿no? Digamos, el entendimiento del humanismo médico como algo instrumental. Bueno, todo ese panorama, digamos, y esa experiencia, digamos, me permite hacer esta propuesta a manera de consideración final, una propuesta concreta. Entender el humanismo médico como una investigación por la buena medicina. Quiero proponer, o estoy proponiendo en esto, al recoger esas experiencias, que en el terreno de la didáctica, quiero ser preciso, no de lo pedagógico, es decir, en el terreno de lo áulico, el futuro médico de pregrado a posgrado tiene que ser paralelamente formado en lo pedagógico, es decir, en toda la enseñanza general que recibe de su cultura, de su familia, de su tradición moral, pero en lo didáctico, que es lo puramente áulico, cuando cruzó las puertas de eso llamado universidad, entró a la escuela, digamos, el humanismo que propongo de ese inmenso abanico y variedad de posibilidades es el que se ejerce como una tarea intelectual de investigación de lo correcto, por supuesto de lo correcto en sus actuaciones profesionales, o sea, tarea investigativa, es decir, ética en el pleno sentido de la palabra, por supuesto con un carisma actitudinal. Segundo, una necesaria coherencia pedagógica y didáctica. Para eso tengo una gráfica penúltima enseguida. Una articulación lineal y transversal y algunas recomendaciones que son las tres últimas a las que me voy a referir. La articulación longitudinal, esto es un poco un resumen de todo lo expresado en estos documentos que les he mostrado, pero que curiosamente coincide, curiosamente, puede que sea solo accidental, con un textico de 2 páginas, es tan cortico que lo puedo recomendar para el fin de semana, como les dicen a los residentes, un textico que se llama Nomos, es un tratado hipocrático, el más chiquito, tiene 2 páginas, Nomos, o sea, la ley. En Nomos parece que hubieran leído todos los documentos del siglo XX sobre formación ética. Se comienza por una disposición natural, hay una cierta predisposición previa al aprendizaje. Esto tiene muchas críticas, a mí deben cualquier tipo de persona y yo lo convierto en un médico humano. Aquí se defiende la tesis de que la selección del aspirante a la carrera es crítica o hay que tenerla muy en cuenta. Hay unas ciertas características, ¿no?, innatas. En ese libro Nomos ponen el símil en las 2 paginitas de la agricultura. Dicen, es imposible con la semilla que no es querer tener los frutos de otra planta o de otro árbol. La segunda característica es el carácter, y ese carácter es de orden pedagógico, no es didáctico. Ese carácter no se forma cuando ya tiene 18 o 20 años en la universidad, ese carácter lo forma la polis, la ciudad, la formación en su familia. Entonces uno tiene el derecho a pedir unas exigencias mínimas, no me pidan hacer un árbol, digamos, de orquídeas, una planta de orquídeas, pero me entregan unas semillas que son de otra planta, de maíz. Actitud crítica. La actitud crítica ya es absolutamente áulica, didáctica. Se enseña viendo y corresponderá al método y corresponderá, eso es lo que dice la articulación longitudinal, corresponderá una evaluación consistente. Aprender herramientas metodológicas y conocimientos normativos, eso es solo una de las partes. Léase la ley de investigación en ética clínica, léase la ley de ética médica, apréndase que la nueva ley que acaban de aprobar de trasplante de órganos, de eutanasia, el marco normativo, tiene que oírlo, tiene que saberlo, tiene al menos
que tener la referencia para que lo busque en la red, no tiene que sabérselo de memoria hoy en día. Ay, perdón. Categorías y conceptos. No se necesita convertir a los médicos en filósofos, pero el médico tiene que entender que su praxis también es una práctica valorativa. No le estamos diciendo aprenda filosofía de la medicina. La filosofía de la medicina la tienen que hacer filósofos, profesionales. Ahora, que si como Pellegrino, etcétera, son además médicos, pues se complementa muy bien esa filosofía de la medicina. Pero nosotros no podemos pedir al estudiante, porque hay algunas facultades, que haga o que el profesor se dedique a hacer filosofía de la medicina. No obstante, tiene que aprender a hacer prácticas filosóficas, como el filósofo hace prácticas de higiene. El filósofo no es médico, pero hay que enseñarle que se cepille los dientes y se bañe, etcétera. Entonces a los médicos hay que enseñarles prácticas filosóficas, y eso es descubrir que parte de la ciencia médica es hacer valoraciones. ¿Y de qué tipo? Especialmente de tipo ético, sobre lo conveniente, lo justo, lo correcto. Eso lo llevará a entender que nuestra ciencia no es una ciencia positiva, solamente biológica, sino digamos es una ciencia de valoraciones también. Profesionalismo, sí, esa es otra de las palabras que se pueden, es decir, hacer aquí un abanico de 20 definiciones. Se puede uno casar con la que quiera, escojan una, pero ahora les cuento cuál hay que escoger. Creación de hábitos, hay metodologías que se prestan. De todos los recursos didácticos, pues escoger cuál se presta más. Como esto se acerca más a unas ciertas conductas habituales, pues entonces la repetición, el modelaje, etcétera, las guías. Y la apropiación de la tradición moral con los modelos. Sí, porque algunos piensan que cuando uno está enseñando pensamiento crítico, está negando la valoración del ethos moral del oficio. No, por supuesto que no. Es la combinación de las dos cosas. ¿Cómo vamos a negar esa pasión que siente uno por sus buenos profesores? Esa imagen que nunca se olvida de los maestros que se portaban bien, ¿no? Porque es que finalmente humanismo es la buena medicina, no es otra cosa. Entonces, esa tradición de la que a la que puede uno apelar, esa no se puede olvidar, pero eso no quiere decir que se le enseñe a manejar un par de categorías. Está manejando la categoría de autonomía todo el día con el consentimiento, en todas las discusiones sobre autonomía del médico, etcétera. Pues un poquito haga prácticas filosóficas de la categoría de autonomía. Eso lo enriquece, ¿no? Lo hace. La coherencia didáctica de la reflexión curricular. La coherencia didáctica justamente se refiere a que no puede estar desconectado ninguno de los niveles, que es el hallazgo principal, digamos, de ese estudio preliminar que hice y de los que yo he leído reportados en otros países. Una cosa piensa el profesor que lo encargaron de bioética o de ontología o de ética médica, lo que quieran. Otra cosa piensa el dueño de la universidad, otra cosa piensa el que creó el plan curricular. La coherencia entre esas personas y esas estructuras es realmente lo que permite enseñar humanismo, lo que permite la didáctica, es decir, la enseñanza áulica. Entonces todo comienza por la articulación entre la misión. La misión de la institución es la que determina el perfil. Si ustedes suman la misión de la institución con el perfil de ingreso, ahí sale dibujado, ya comienza a aparecer ese perfil del egresado que yo quiero. Y solamente cuando tienes claro el perfil del egresado, hay que casarse con eso, y de ahí para atrás arranca todo. ¿Cómo lo evalúo? Primer paso, al revés de la primera lista con la que arranqué. Definido el perfil a partir de la misión y del material que me entregan, yo defino un perfil de egreso, y ese perfil de egreso, ahí sí comienzo a crear el plan, pero al revés. ¿Cómo lo voy a evaluar? Con todos los recursos que hay. Cuando ya sé cómo lo voy a evaluar, ¿qué contenidos entonces le voy a enseñar? ¿Qué recursos didácticos voy a usar? A eso me refiero con la coherencia y articulación didáctica, misión, plan de estudio, recursos, evaluación, que está en el sentido inverso. Es decir, toda esta parte de los recursos y de la estructura es la sencilla. Esa es la parte sencilla. La difícil, como les decía, eran dos elementos. Entender, y con esto voy terminando, esta articulación longitudinal. Hay primero, como en agricultura, decía ese librito, ese tratado hipocrático, nomos, primero una semilla, después viene una labor de cuidado, dice el libro, para que la semilla florezca.
que tiene unos momentos oportunos, dice el tratado. No en todos los momentos se enseña lo mismo. El humanismo no es lo mismo en primer semestre que en la residencia, que en la educación continuada. Son niveles distintos que ameritan momentos, cadencias, la oportunidad. El carácter, bueno, ya hemos hablado de esto. Y esta coherencia que evalúa. Recomendaciones finales. La integración. Estos son puros, digamos, tips. Esta es la última lámina. Muchos entendieron que integración era que al tiempo que habla el profesor de fisiología, entonces vaya hablando el de filosofía y el de bioética y se quiten la palabra ante un caso clínico, o que integración es que en el libro, no, la integración no es epistemológica, la que estamos pidiendo, es didáctica. ¿Qué quiere decir eso? Las ciencias siguen siendo las ciencias que son, no le estamos pidiendo al profesor de ciencias básicas que se vuelva un clínico ni al clínico. La integración se hace en la mente del alumno. Nosotros la hacíamos con los modelos antiguos. Lo que ahora estamos haciendo es que se la estamos facilitando al estudiante. Nosotros después, cuando estábamos en 10º semestre, no pensábamos que una cosa era el cuerpo biológico y la química del primer año y otra cosa era la clínica. Nuestra mente lo fue integrando, con algunas dificultades, falencias. Hoy en día, la idea de la integración no es romper las barreras epistemológicas que naturalmente están en debate, por supuesto, pero no es el propósito de la integración en la didáctica. El propósito, y sobre todo con las humanidades, es que ocurra esa integración, pero en la mente del alumno que empieza a hacer las asociaciones. La experiencia más interesante en el trabajo que hemos tenido en la Universidad Javeriana de la reforma del currículum, en este término de integración, la más interesante para mí es que por primera vez haya habido reuniones de casos clínicos en que los alumnos vean actuar juntos y tratarnos con respeto a los de diferentes áreas. En mi época, cuando uno llegaba a clínica, los de clínica hablaban de los de básicas como, ya olvídense de eso, el ciclo de Krebs, eso no es tan importante, párenme bolas aquí lo que estoy haciendo. Cuando pasaba uno a lo otro, el anterior negaba. Yo creo que la verdadera integración, el primer paso, la experiencia más valiosa es habernos integrado entre los profesores, que ante un auditorio de alumnos vean que de repente habla el radiólogo, de repente habla el cirujano, y la profesora de bioquímica, y que entre nosotros miramos con admiración el saber del otro y valoramos el saber del otro para la recomendación final. Esa es la primera integración. Como habíamos dicho en otra charla, el primer respeto no es del alumno con el paciente, sino del profesor con el alumno, y que la formación más importante no es la del alumno, sino la de los formadores. Muy bien, como decimos por ahí. Estrategia global es que, bueno, ustedes lo han visto en películas, en todo, pero tengo que mencionarlo. Nada saca uno con instrumentar todas estas herramientas si en su práctica en la institución se contradicen. Currículum oculto, los atajos que llaman. Entonces, emprender la didáctica del humanismo médico es una tarea institucional. Si no, está perdido totalmente el curso. Si no hay un acompañamiento de las directivas, del hospital de práctica, de los sitios, eso es muy difícil, ese es uno de los retos más complicados, pero es parte de nuestros retos al tratar de enseñarlo, que no haya una contradicción en ese sentido tan frecuente y tan corriente. Y finalmente había mencionado que, siguiendo un poco también este tratado, la educación requiere una pertinencia, no todo se dice en cualquier momento, tiene una cadencia, tiene un momento y tiene un carácter actitudinal, instrumental y conceptual. Muy bien, muchas gracias.